continuar con lo que es grupo de alimentos. Nosotros vamos a ver ahora, nosotros ya vimos los nutrientes, ¿sí? Dijimos que los macronutrientes son los hidratos, las proteínas y las grasas, y dentro de esos macronutrientes tenemos todo el reino de todos los alimentos. Ahora lo vamos a ver a cada grupo de alimentos y las particularidades de cada una de ellas. Vamos a arrancar con lo que es el grupo de cereales. El grupo de cereales es el grupo que viene del reino vegetal, son semillas y frutos farináceos, ¿sí? Maduros, y que se desecan. De ahí parten derivados también, ¿no? Porque yo de un cereal después puedo tener más derivados, harinas y todo lo que con ella puedo producir. Entonces, acá tenemos algunos de los más conocidos, ¿sí? Los que más utilizamos. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que es el trigo, que es el que más utilizamos, ¿sí? El más común. Entonces vamos a ver lo que es la estructura del grano de trigo. En el caso de, si tuviéramos que ver el grano con un microscopio, lo que diríamos seríamos que tiene una envoltura, ¿sí? Que es la parte más pesada, que está formada por un pericarpio, que ese pericarpio a la vez se divide en tres capas, que es epicarpio, mesocarpio y endocarpio, ¿sí? Esto sería el salvado, o sea, es la cáscara del grano. De ahí sale el salvado. A medida que yo voy refinando ese grano, lo que obtengo son diferentes tipos de harina, ¿sí? Entonces, tenemos la envoltura, como dijimos, tenemos una leurona, ¿sí? O un endospermo, que en realidad lo que es el núcleo de este grano, en donde va a ser el 80 o 85% del peso del grano, y es donde está el almidón, ¿sí? El almidón que va a formar luego el producto derivado, que es la harina, por ejemplo. Y después tenemos un germen, que es muy chiquito, entre un 2 o 3%, y ahí es donde están las vitaminas, sobre todo vitamina E, porque es donde están las grasas. Entonces ahí tenemos vitamina E por sobre todas las cosas, es rico en minerales, y nosotros dijimos que todas las vitaminas B estaban en los cereales. Ahí es donde estaría. Y si yo tuviese que poner ese granito en la tierra, ¿no? Nuevamente para que salga una nueva planta, sería que sale a raíz de este germen, ¿sí? De este germen que tiene. Bueno, es la misma forma. Es importante saber que cuando yo hablo de un cereal integral o entero es porque tiene la cáscara. Entonces, para que yo sepa y esté realmente convencida de que estoy consumiendo un cereal integral o entero, es porque tiene parte de esta cáscara, que es el salvado, como vimos. Vamos a la composición química. Los cereales son los que ocupan la base de la pirámide, los que ocupan gran parte de nuestra alimentación, porque dijimos que los hidratos, si bien los vegetales van a tener hidratos de carbono, este es el grupo que la estrella o vedette de los hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo es su composición química? Va a tener entre un 15 y un 20% de agua, o sea, no tiene gran cantidad de agua, en realidad es bastante seco, los cereales son secos. Los hidratos de carbono que mayor predominan en este grupo son el almidón, ¿sí? Como principal nutriente. Proteínas va a tener, sí, pero poca cantidad, entre un 10 y un 12%, y van a ser de baja calidad. Acuérdense que las proteínas de alto valor biológico o de muy buena calidad son las que vienen del reino animal. En este caso estamos hablando de una planta, por ende las proteínas que tienen son bajas, son poca cantidad, y encima son no de la mejor calidad. Acuérdense que lo que hacíamos era mezclarlas con otras para obtener una proteína un poco más completa. Y las grasas que tiene son pocas, muy baja cantidad de grasa, son las que están en el germen, como vimos recién, las que están en esa parte del grano. Vitaminas y minerales van a estar en el germen, y por sobre todas las cosas van a ser del complejo B y E. ¿Sí? O sea, van a ser vitamina E y vitaminas del complejo B. Y toda la fibra va a estar en el salvado, que ahí van a estar todos los minerales. Muy bien. Dijimos que del trigo podemos sacar derivados. El primer derivado que vamos a obtener es una harina, ¿sí? Que es el derivado industrial. A medida que yo voy moliendo ese grano, voy obteniendo harina. Y a medida que voy haciendo un refinamiento de ese grano, voy obteniendo diferentes tipos de harinas. Primero arrancamos con unas harinas más gruesas, que es el producto de la primera molienda, ¿sí? La primera capa, son harinas más duras. Un semolín, que es una molienda un poco más fina que una
harina gruesa, pero no llega a ser una harina fina como puede ser las harinas 4 ceros, 3 ceros, doble cero, ¿sí? Que son harinas mucho más finas. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando por refinamiento se van haciendo cada vez más finas. Y después tenemos todo aquello que sale del núcleo, que es los almidones y las féculas, que tienen otra textura, ¿sí? Que ustedes saben que tienen otra textura, que son muchísimo más volátiles. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros para evitar, y esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, ustedes en cocina seguramente lo ven, ¿cómo hacemos para evitar la formación de grumos cuando estamos cocinando? Si estamos trabajando con una harina gruesa, ¿qué hacemos? La ponemos en forma de lluvia y agitando en la preparación, ¿sí? Para evitar, ¿sí?, que esos grumos se formen. ¿Por qué? Porque si cae el grumo, queda la harina queda cruda dentro del grumo, ¿sí? De esa burbuja que se provoca, entonces queda cruda. Entonces, para evitar esto, la esparzo en forma de lluvia con un líquido caliente y agitando enérgicamente. ¿Qué hago con una harina fina, como por ejemplo las féculas o los almidones? ¿Ustedes qué hacen para evitar ese grumo? Nunca la van a echar de golpe, seguramente la van a desleír primero en un líquido frío, en una pequeña porción, y luego, una vez que está diluido, sí la agregan al resto de la preparación y baten o agitan rápidamente. Y otra forma de evitar los grumos, ¿cómo es? Agregándole grasa o agregándole azúcar. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, un rux, lo que están agregando es una materia grasa que lo que va a hacer es lubricar y ayudar a que esos grumos, igual, teniendo la misma precaución, ¿no? De agitar todo el tiempo y de incorporar el producto, como es la harina, en forma un poco más lenta o en forma de lluvia. Pero la grasa lo que hace justamente es ayudar a lubricar esa preparación y que no se formen estos grumos. Lo mismo con el azúcar. El azúcar, al estar en contacto con el calor, se va a empezar a derretir, y el líquido que la misma sacarosa provoca hace que se lubrique el alimento. El comportamiento de los cereales en la cocción, vamos a ver. ¿Qué le ocurre a los cereales cuando los cocinamos? Cuando tenemos cereales enteros en un medio húmedo, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Imagínense una pasta. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes agarran una cacerola o una olla, ponen una determinada cantidad de agua, que en realidad lo que se aconseja es que sea de 4 a 6 veces más del producto que estoy agregando, y lo que va a ocurrir cuando yo cocine ese alimento es que a medida que se va cocinando va aumentando el peso y el volumen. ¿Por qué? Porque lo que hace es absorber agua. Entonces esa pasta lo que hace es absorber el agua que yo pongo como medio de cocción, y por eso duplica o aumenta su peso y su volumen. Va a disminuir la consistencia. Si estábamos hablando, por ejemplo, de una pasta seca, obviamente con el agua al hidratarse va a disminuir la consistencia y la va a hacer mucho más digerible. Y va a haber una disolución de estos cuerpos pépticos, que pueden ser, por ejemplo, la fibra, ¿sí? Y se ablanda la membrana. ¿Para qué? Para hacerla más digerible, para que yo la pueda consumir, la pueda comer. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de cocción? Como dijimos, agregando de 4 a 6 veces más de agua que de cereal, y el tiempo de cocción va a variar de acuerdo a la subdivisión que tienen. Pero vamos a ver entonces mejor cómo es este proceso de la cocción de un cereal en medio húmedo. Nosotros dijimos que tenemos por ejemplo, si yo agarro almidón y lo pongo en un bowl y le agrego agua, lo primero que ocurre va a ser una suspensión, ¿no? Ahora bien, si yo a eso le empiezo a aplicar calor, es lo que ocurre cuando empieza a cocinarse una pasta en el agua. Se empieza a gelatinizar. Entonces, cuando empieza la gelatinización, cuando es que le agregué temperatura, más o menos entre los 52 y los 75 grados, es cuando empieza a gelatinizar, se empieza a volver un poco más viscosa. Si yo eso después lo enfrío, se gelifica, ¿sí? Entonces, eso sería lo que ocurre una vez que yo pongo la pasta a cocinar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es una absorción, ¿sí? Se van a empezar a hinchar los granos internos, los que tiene la harina, se van a empezar a hinchar y van a empezar a absorber el agua del medio de cocción. Entonces eso sería el mecanismo por el cual se cocina, por ejemplo, una pasta.
Ahora bien, vamos a ver si tenemos ese mismo cereal, pero lo tenemos por cocción, por calor seco. ¿Qué quiere decir? Imagínense una tostada. Yo siempre pongo el ejemplo de la tostada porque me parece bastante gráfico. Si yo la pongo a tostar, a los 100 grados todavía no ocurren muchos cambios. A los 140, 150 ya empieza a solubilizarse el agua, que quiere decir que se empieza a evaporar el agua que tiene como contenido esa tostada que puse a cocinar, y ya empieza a dorarse. Cuando se empieza a dorar, ¿sí? Ya estamos alrededor de los 160 grados, cuando empieza ese color y ese olor común de tostada, ¿sí? Ya empieza a caramelizarse o a producirse una reacción de Maillard, que lo vamos a ver más adelante. Entonces aparece esta tostación, ¿sí? Empiezo a tener mi tostada. Ahora bien, me sonó el teléfono, me fui a hablar por teléfono, me olvidé la tostada arriba de la tostadora, llegamos a 180, 190 grados y se carboniza, y es cuando la tostada es incomible, ¿sí? Cuando ya no tiene por qué. ¿Qué pasó? No tiene más agua para evaporarse, entonces se empieza a quemar ese cereal. Entonces sabemos que el medio de cocción por calor seco tiene que ver con esto de aplicar la temperatura correcta y de obtener el producto como yo quiero, con la tostación que yo quiero. Lo mismo cuando ponemos un pan en el horno y queremos una determinada coloración de costra, ¿sí? Entonces lo vamos a sacar a una determinada temperatura con un determinado tiempo. Si lo dejamos, ese pan empieza a perder todo el líquido que tiene en su interior y toda la preparación, y por ende se puede carbonizar o puede quemarse. Bien, ahora bien, las harinas no solamente tienen las funciones para hacer preparaciones como puede ser un pan, sino que tienen diferentes funciones, y una de ellas es la de ser espesante o la de formar gluten. La de ser espesante nosotros sabemos que la agregamos en cualquier preparación y justamente tiene la función, la particularidad de poder ligar, de poder ulir y de poder espesar la preparación en la que la estamos usando. Ahora, el poder de formar gluten lo van a tener solamente aquellos granos o harinas que vengan de el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Son aquellas que tienen la capacidad de poder formar gluten. Entonces, este gluten se va a formar gracias a las proteínas que tienen estas harinas, más el agua, más el amasado. O sea que las harinas no tienen gluten, forman gluten, que no es lo mismo, ¿sí? Ahora, obviamente, una persona celíaca no puede consumir ninguno de estos, ni sus derivados. ¿Cuáles son las responsables en el caso del trigo? La gliadina y la glutenina, ¿sí? En el caso del trigo, para formar el gluten, las proteínas responsables de formarlo van a ser la gliadina y la glutenina. Más el agua que le agreguemos, más el amasado y la fricción que le incorporemos. Acá tienen la formación de gluten. Ustedes lo ven cada vez que hacen una masa. Ustedes hacen una masa para hacer un pan con una harina de trigo, o con cualquiera de ellas, o con la combinación de ellas, y obviamente van a tener un pan con una red de gluten fuerte, una red de gluten resistente, y cuanto más amasado le apliquen, mucho más resistente se va a hacer ese gluten, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser una masa muchísimo más extensible, una masa muchísimo más elástica, ¿sí? El resto de los cereales, que no son ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, que no tienen la capacidad de formar gluten, son imposibles de unir. Y ustedes lo deben ver, si en algún momento han cocinado alguna preparación que no tenga gluten, van a ver lo difícil que es la unión. No pueden llegar nunca a una masa homogénea, no pueden llegar nunca a una masa en donde puedan amasar, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque no tienen la particularidad y las propiedades que tienen estas proteínas, que es la de darle esta elasticidad, esta extensibilidad que tienen las masas que sí tienen gluten. Por eso, generalmente, las preparaciones que son para celíacos, muchas de ellas, cuando hacen, por ejemplo, un pan, tienen la consistencia y la fluidez que tiene lo mismo que cuando nosotros hacemos un bizcochuelo, o sea, mucho más líquido, porque se centran justamente, como no pueden amasar, no son amasados, son masas muchísimo más o quebradizas o más viscosas y más fluidas, como puede ser como una preparación de bizcochuelo. Entonces, las propiedades que tienen de adhesión, de cohesión, de elasticidad y extensibilidad, solamente los van a tener aquellas masas que tengan gluten en su composición. Bien,
¿Qué más ocurre con estas masas cada vez que nosotros las estamos trabajando? Nosotros les agregamos diferentes ingredientes. Estos ingredientes lo que hacen es cumplir diferentes funciones. Ustedes lo deben ver en cocina. Acá lo vamos a repasar nada más. En el caso de los líquidos, obviamente porque va a disolver ingredientes secos, porque en el caso de un almidón va a gelatinizar y en el caso va a determinar la consistencia de esa masa. Si le agregamos azúcar es para darle sabor, para darle una cierta humedad también, ¿sí? Porque va a influir también en la tostación, porque va a caramelizar y por ende va a darle una coloración y un sabor diferente, porque también va a intervenir el azúcar en la formación del gluten. Los huevos, que generalmente los utilizamos en las masas para poder ligar, para poder darle sabor también, para poder darle color en algunos casos incluso a las masas, ¿sí? En el caso de si separamos y en vez de poner un huevo entero ponemos, por ejemplo, las claras, es para incorporarle aire y darle un determinado volumen a esa masa. Entonces todos los ingredientes van a tener diferentes funciones y que ustedes, sin saber, las utilizan y las mezclan dentro de sus recetas. Las grasas, que también van a dar sabor, van a lubricar y van a emulsionar esa preparación, ¿sí? Y la sal, que también otorga sabor y que realza sabores, ¿sí? Ustedes siempre utilizan, incluso en preparaciones dulces, utilizan a veces una pizca de sal justamente porque saben que realza sabor, porque saben que le puede aportar un poco de humedad e incluso servir como conservante, ¿sí? Entonces como conservante o como para dar sabor y realzar también se utiliza. Vamos a ver qué diferentes productos tenemos a base de harinas, ¿sí? Ustedes en la guía tienen esto detallado, cada una de las diferentes preparaciones. Ustedes lo ven en cocina, con lo cual lean cada uno, pero nosotros lo vamos a ver acá un poco más general. Si hablamos de batidos, hablamos de masas muchísimo más chirles, de masas mucho más fluidas, como dije antes, que generalmente son las que se utilizan a veces para lo que es preparaciones sin gluten. ¿Por qué? Porque es más fácil de utilizar. Pero también hay preparaciones que sí tienen harinas con gluten y que son masas, batidos mucho más fluidos. Como es, por ejemplo, una masa de panqueque, una pasta de freír, una pasta chux, un pionón, un bizcochuelo, son masas más chirles. Pero, ¿qué ocurre en estas masas? También va a gelatinizar el almidón, también van a coagular las proteínas, van a ser masas mucho más esponjosas, mucho más ligeras y chirles, como dije antes, y va a haber una evaporación de agua. Se forma gluten, sí, pero un poco, no una red tan fuerte ni tan dura como puede ser en un amasado. Pero hay también una formación de gluten si estamos utilizando alguna de las harinas que sí lo forman. Pero todo esto va a ser lo que va a ocurrir con este tipo de preparaciones. En el cambio de los amasados, cuando tenemos una pasta real, un hojaldre, una pasta común o productos de panificación, lo que va a ocurrir es que son masas más firmes, también se va a formar el gluten, obviamente, y de acuerdo a cuánto amasado le apliquemos a esa masa, va a haber una formación de gluten más importante. Van a coagular las proteínas desde ya, las grasas van a cortar la formación de gluten. Imagínense cuando ustedes tienen una pasta, por ejemplo, una pasta real, que es mucho más quebradizo, cuando tienen esas masas en donde tienen tanta cantidad de composición o de materia grasa, que lo que hacen es no la amasan, directamente la estiran, ¿sí? Es una masa mucho más quebradiza y justamente lo que hace la grasa es acortar esa formación de gluten y por ende no se hace. Va a gelatinizar el almidón, va a aumentar el peso y va a tener también un determinado volumen. Ahora bien, con las masas también utilizamos agentes de levantamiento. Los agentes de levantamiento que utilizamos justamente lo que dan es los hacen levar, hacen que esas masas tengan mayor volumen, que puedan crecer y que le puedan dar una cierta esponjosidad, por ejemplo. Depende para qué lo queramos y depende qué es lo que necesitemos, vamos a utilizar diferentes tipos. Y tenemos diferentes tipos de agentes de levantamiento: biológicos o fermentables, físicos y químicos. Los biológicos y fermentables son las levaduras seca o fresca, son
microorganismos que lo que hacen es desprender dióxido de carbono y ese dióxido de carbono hace elevar la masa. En el caso de los físicos vamos a utilizar el vapor de agua. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, los batidos, dijimos que tienen gran cantidad de agua, ¿sí? Son masas mucho más chirles, más ligeras y que tienen gran cantidad de agua y menos y no tan secas como un amasado. Entonces ahí el agente de levantamiento es justamente el vapor de agua. ¿Qué pasa? Esa preparación cuando va al horno y cuando empieza a evaporarse el agua hace que leve. Y la otra es el aire, que nosotros incorporamos cuando batimos, ¿sí? Que podemos incorporarlo con unas claras batidas a nieve o con el propio batido de la preparación que estamos haciendo. El aire que le hacemos ingresar hace que aumente su volumen. Entonces es un medio físico de levantamiento. Por eso todo depende de la preparación que necesitemos y el final o el objetivo al que estemos buscando. Y después tenemos los agentes de levantamiento químicos, que son el bicarbonato de sodio o el polvo de hornear, que tienen la misma función que una levadura, con lo único que son, en vez de ser biológicos o microorganismos como en el caso de las levaduras, van a ser químicos, ¿sí? Entonces el polvo de hornear y el bicarbonato también lo que hacen es desprender este dióxido de carbono y hacer que aumente el volumen de esta masa. Dentro de todo este grupo de los cereales también tenemos el grupo de las legumbres, no nos vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque tienen una composición química muy similar a los cereales. Nosotros vimos, cuando vimos las guías alimentarias, que tenemos una determinada cantidad que deberíamos consumir en el día, que con 2 cucharadas ya la suplimos, ¿sí? Entonces, las legumbres, que tienen una composición parecida a los cereales, tienen una importancia también en nuestra alimentación. No son cereales, pero tienen similaridades. ¿Cuáles son? Acá hay algunos: garbanzos, arvejas, porotos, todos los porotos, de todas sus variedades, todos entran acá. Habas, lentejas, soja, ¿sí? Como dijimos, la composición química es muy similar. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono es la fuente principal en su composición química, porque las proteínas son de baja calidad y lo que justamente tenemos que tratar de hacer es mezclarla con los cereales para poder obtener una proteína de buena calidad. Lo que más van a tener, que en esto sí podemos diferenciarlo de un cereal, si no es un cereal integral, es que tienen mucha cantidad de fibra y esa fibra es lo que va a ser beneficioso para mi organismo. Y las ventajas y desventajas que podemos llegar a encontrar es que si no estamos acostumbrados a consumirla nos pueden caer mal, entonces lo que tenemos que hacer es incorporarlas más lentamente. Y las desventajas es que no tenemos que consumir gran cantidad y por eso no pasarnos de la cantidad recomendada, porque tienen gran cantidad de calorías. Entonces, fíjense que tienen la misma cantidad de calorías que si yo consumiera un plato de pasta, ¿sí? Entonces 100 gramos, esto es un cuadro en 100 gramos. 100 gramos de lentejas tienen 336 calorías. Fíjense, muy pocas grasas, las únicas que tienen más grasas es el poroto de soja, pero todo el resto, fíjense que más o menos en lo que es proteínas y lo que es grasas, andan en los mismos valores. Entonces, la desventaja es simplemente consumirlas con moderación por una cuestión de que me pueden caer mal porque tienen un exceso de fibra y si no estoy acostumbrado la tengo que incorporar de a poco. Eso me va a pasar con todas las fibras, con las fibras de cualquier vegetal. Si no estoy acostumbrado a comer fibra, no empiezo mañana a comer fibra, empiezo a incorporarlo lentamente, porque si no me voy a sentir muy mal, ¿sí? Y las calorías que tienen, que sería la desventaja en cuanto a exceso, ¿no? Si hablamos de una cantidad normal, estamos bien. Muy bien, terminamos con lo que es cereales y vamos a pasar a lo que es el grupo de alimentos de vegetales. Dentro del grupo de alimentos de vegetales lo que tenemos es hortalizas. Si nosotros tenemos que decir el código alimentario argentino, cómo las define, acá tenemos las definiciones de cada una de sus partes. El código alimentario puede ser que es una ley argentina, el código alimentarius en realidad es una ley internacional. El código alimentario argentino es la ley argentina que lo que hace justamente es nos da las leyes con todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Con su traslado, con su elaboración, con su producción, con todo, con su cultivo. Entonces todo está regido por el código alimentario. Para el código alimentario, una hortaliza es toda planta herbácea de la que una o más partes pueden utilizarse como alimento en su forma natural. ¿Qué es una verdura?
es una parte comestible de color verde de las plantas aptas para la alimentación, que es un tubérculo y raíz. Es una parte subterránea de las diferentes especies o variedades vegetales, y las legumbres son los frutos o semillas de las leguminosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de la planta podemos obtener miles, ¿sí?, de alimentos. ¿Por qué? Porque en algunos nos vamos a comer el bulbo, en otros nos vamos a comer el tallo, en otros los frutos, ¿sí? Fíjense, me como las hojas, estoy comiendo espinaca, cebra, repollo, repollito de Bruselas, lechuga. Si me como los tallos, los espárragos y el apio, los bulbos, la cebolla, puerro, ajo, los tubérculos, papas, zanahoria, batata, papa, mandioca, batata, las raíces, la zanahoria, nabo, remolacha, vainas, las chauchas, flores, coliflor. De cada una nosotros tenemos una variedad distinta. Lo que hay que hacer es consumir gran variedad de ellas y todas en lo posible. ¿Cómo es la composición química de estos vegetales? Los vegetales, acuérdense que eran muy ricos en fibra y que tienen en su composición una cantidad de hidratos de carbono. Esa cantidad de hidratos de carbono es mucho menor que la cantidad que tienen los cereales, ¿sí? Pero va a ser el nutriente principal de los vegetales. Bien. Entonces, vamos con la composición química. Gran cantidad de agua, ¿sí? Nosotros sabemos que la composición química de los vegetales tienen gran cantidad de agua. Por eso tienen pocas calorías, porque todo es agua. Tienen un 70 y un 90% dependiendo de qué especie o de qué variedad estemos consumiendo. Excepto, ¿sí?, aquellos que son feculentos, que nosotros sabemos que son la papa, la batata, la mandioca, el choclo, que tienen una gran cantidad más cantidad de almidón, van a tener un 20%, o sea, menos cantidad de agua y más cantidad de almidón. El hidrato de carbono, entonces, es el componente principal, ¿sí? Aunque tengan poca cantidad, va a ser el componente principal, y que van a estar de acuerdo en qué vegetal están, como mono o disacáridos en el caso de las frutas y de vegetales, y como almidones en papa, batata y mandioca. Y después vamos a tener la fibra, que dentro de los hidratos de carbono nosotros sabemos que está la fibra. La fibra está presente en todos los vegetales y cereales y todas las frutas. Entonces es un muy buen nutriente. Las proteínas, de vuelta, pobres. ¿Por qué? Porque sabemos que son proteínas de baja calidad, que no son proteínas que vienen del reino animal, entonces van a ser de baja calidad. Grasas no tienen, ¿sí? Muy poca cantidad, solo en algunas podemos llegar a encontrar, como por ejemplo en una palta, podemos llegar a encontrar grasas, pero grasas de buena calidad, porque vienen del reino vegetal. Entonces, la excepción son la palta, el coco, las aceitunas y las frutas secas. Pero todo el resto no tienen cantidad de grasa imposible en su composición. Vitaminas y minerales, todos, están todos acá, en este grupo de alimentos, ¿sí? O sea, es el grupo estrella de minerales y vitaminas. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es mezclarlos para poder obtener de todos un poco. Vamos con su textura. La textura está dada por la fibra que contiene ese alimento, ¿sí? Y los responsables de darle esa fibra va a ser la celulosa en el caso de los vegetales. Es la principal responsable de la estructura de los vegetales. Les va a dar rigidez, les va a dar turgencia, ¿sí? Y todo esto puede variar con la maduración, con la cocción, con el almacenamiento o con el congelado. Nosotros sabemos que si nosotros compramos las verduras tienen una vida útil corta, y si nosotros las dejamos por ahí, cuando las compramos tenían una determinada turgencia o una determinada rigidez, y con medida que pasan los días y nos lo olvidamos adentro de la heladera o arriba de la mesada, va a cambiar. ¿Por qué? Por producto de la maduración o por producto si la congelamos, si la metimos en el freezer o si la tratamos de alguna forma. Lo mismo ocurre con la cocción. Nosotros sabemos que cuando compramos el alimento tiene una determinada rigidez o turgencia, y que si yo lo cocino seguramente la va a perder o la va a ablandar o va a cambiar esa textura que tenía. Entonces todo esto está dado, su textura está dada, y por todo lo que es la celulosa, que es la fibra que contiene el alimento, pero a la vez va a tener diferentes modificaciones de acuerdo a cómo se ha tratado. En el caso de las frutas, las frutas que están dentro también de este grupo
de alimentos, también las vamos a dividir. ¿Por qué? Porque las llamamos fruta seca, fruta fresca o fruta deshidratada o desecada. La fruta fresca es la fruta que nosotros compramos en la verdulería, que la consumimos como tal, que la podemos consumir así como viene, fresca y sin cocción, o en alguna preparación como cocción. La fruta seca es la que se madura y pierde gran cantidad de su composición de agua, ¿sí? Que son, por ejemplo, las nueces, avellanas y todas las que conocemos. Y la fruta desecada es aquella que, mediante un proceso de deshidratación, se le quitó todo el agua que tiene en su composición y quedó un alimento muchísimo más deshidratado y seco. ¿Qué es lo que le va a dar, en el caso de las frutas, esa turgencia y esa rigidez? Va a ser la pectina, que la pectina es la fibra de las frutas. Nosotros dijimos que la celulosa es lo que le daba a los vegetales, y la pectina es la que le va a dar esa turgencia o esa rigidez a las frutas. En el caso de las frutas, ¿dónde va a estar? En todo lo que es la cáscara y las semillas, ¿sí? En aquellas que tienen semillas va a estar la pectina en las semillas. Por eso ustedes a veces cuando cocinan y tienen que hacer una mermelada o una jalea, generalmente utilizan las pepitas de alguna de las frutas que están cocinando, porque saben que eso es la pectina que le va a agregar y le va a dar más textura. Entonces, a medida que va madurando la fruta, también va cambiando el tipo, cómo va variando esta pectina. ¿Y cómo va variando? Cuando yo tengo la fruta que está verde, está como pro pectina, y la fruta está más dura, ¿sí? Está más verde, está más turgente. A medida que va madurando se empieza a convertir en pectina, que sería cuando yo consumo el alimento maduro y listo para consumo. Cuando ya empieza a pasar es cuando se pasa de maduración, por ejemplo esa banana que ya está demasiado pasada y que está negra y se pone un poco más dulce, empieza a ser ácido péctico, ¿sí? Tiene muchísimo menor consistencia, esa banana que estaba turgente y dura empieza a ponerse, a ablandarse y a ponerse un poco más liviano, más blanda, que a veces me sirve para una determinada preparación, porque por ahí quiero hacer un budín, necesito la banana con esa textura, no quiere decir que no la consuma, pero es una fruta que ya está sobremadura. ¿Qué preparaciones podemos tener con las frutas? Como fruta cruda dijimos, como fruta cocida, con un puré de frutas, con una compota, una mermelada, una jalea, una fruta avillantada. Lo que va a ir variando es la cantidad de agregado dulce o de azúcar que yo le voy a proporcionar o a poner en esa preparación, ¿sí? La concentración de dulce que yo le voy a ir agregando va a determinar el diferente tipo de preparación que voy a tener. Ahora bien, dentro del grupo de las frutas y de los vegetales, y esto es para todos, tenemos diferentes pigmentos. Pigmentos que lo que van a hacer es no solamente darle la coloración al vegetal, sino que además son fitoquímicos. Estos fitoquímicos, ¿qué quieren decir? Que son sustancias que nos ayudan y que nos traen ciertos beneficios. Los vamos a ver más adelante. Por ahora quédense con los pigmentos. Vamos a ver los pigmentos, en este caso la clorofila, que es para todos aquellos que son de color verde, que es un pigmento insoluble en agua, soluble en grasa, que en un medio ácido y en presencia de calor se convierte en fiofitina, que se empieza a poner un poco más amarronado, ¿sí? En un medio alcalino es un verde más brillante. ¿Cómo hacemos para conservar este color brillante y este verde y que no se nos ponga medio amarronado? Bajando la acidez, ¿sí?, del medio de cocción en el que estamos cocinando, disminuyendo el tiempo de contacto con el alimento, con el calor, perdón, abundante agua en ebullición y con el recipiente destapado. Este sería el color que no queremos obtener. Un verde brillante sería el ideal. A medida que va transformándose en un medio más ácido, se va convirtiendo, por efecto de estos ácidos que va desprendiendo, en un verde más aceitunado, más amarronado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Bajando la acidez del medio de cocción, con un recipiente destapado, disminuyendo el tiempo de cocción, ¿sí?
y con abundante agua y directamente en ebullición. ¿Para qué? Para evitar el tiempo excesivo de cocción. Vamos con otro pigmento que son los carotenos, que son todos aquellos que van, caroteno, betacaroteno es lo mismo. Son todos aquellos que van desde el color amarillo, pasando por el naranja, hasta el rojo, todos los alimentos que podemos encontrar con esos colores, con esa diversidad de colores. Es un pigmento que es insoluble en agua y soluble en grasa, que no se modifica con la cocción, ni con ácidos ni con álcalis, y que resiste a altas temperaturas y que no cambia de color. Yo pongo una zanahoria a cocinar y la zanahoria sale del mismo color que como ingresó. Entonces, el medio de cocción no le modifica, ni aunque le agregue un ácido o aunque sea aunque no tenga absolutamente nada y sea totalmente un pH neutro, no le va a pasar absolutamente nada al medio con el medio de cocción a ese alimento, ¿sí? Por producto de los betacarotenos o de los carotenos. Vamos con el grupo de los flavonoides. Dentro del grupo de los flavonoides tenemos varios: las antocianinas, las betalainas, las antosantinas y los compuestos fenólicos. Dentro de este grupo tenemos entonces las antocianinas, que son de un color rojo, de un color más púrpura, más azulado, no tan rojo como los carotenos, ¿sí? Sino que es un rojo más tirando a un bordó. El repollo colorado, las cerezas, los arándanos, las frambuesas, son solubles en agua y disminuyendo el tiempo de contacto con el agua para evitar la disolución del pigmento. Nosotros sabemos que cada vez que cocinamos un vegetal en un medio húmedo vamos a perder algunas sustancias, pero podemos hacer algunas cosas que son para evitar la gran pérdida de estas sustancias. Entonces, una de ellas es disminuyendo el tiempo de cocción, ¿sí? Haciéndolo lo más rápido posible. Las betalainas también son de color violeta intenso, de un violáceo, de un rojo bien violáceo, pero que tiene que ver más con lo que es la remolacha y la flor del amaranto, ¿sí? Las betalainas están en la remolacha. Ustedes vieron que cuando ponen a cocinar una remolacha, el medio de cocción se tiñe el color de la remolacha. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la pérdida excesiva de ese pigmento y poder tener algo de él cuando lo consumamos? Es con poca cantidad de agua, ¿sí? Partiendo de agua en ebullición siempre, con cáscara y con unos centímetros del tallo, ¿sí? Entonces con eso aceleramos la cocción, se pierden menos nutrientes, con la cáscara retenemos un poco de los nutrientes y no perdemos tanto, ¿sí? Entonces lo mejor sería cocinarlo por un medio seco para evitar esta pérdida, pero si no podemos y lo tenemos que hacer en un medio de ebullición, lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? Las betalainas entonces van a tener esta propiedad. Las antosantinas, ojo que no son lo mismo que las antocianinas. Las antosantinas, también llamadas flavonas, lo que van a tener son pigmentos incoloros, ¿sí? ¿Dónde van a estar? En la papa, en el coliflor, en el repollo blanco. Entonces son lo opuesto a las antosantinas, a las antocianinas, que eran de color rojo. Estas no tienen color, son solubles en agua y en un medio alcalino se pueden llegar a poner un medio amarillento. Ustedes saben que cuando cocinan una papa es muy raro que cambie de color. Lo que puede llegar a pasar es que se ponga medio amarillento si el medio es un poco alcalino. Pero generalmente en la cocción no sufren cambios de colores, ¿sí? O sea, los colores quedan exactamente iguales. Y en el caso de los compuestos fenólicos van a estar en todo lo que es frutas, manzana, banana, pera, ¿sí? Que en contacto con el oxígeno lo que va a ocurrir es que se van a empezar a poner medio amarronadas. Entonces ese pardeamiento que ocurre, que ya lo vamos a ver más adelante lo que es un pardeamiento, lo podemos impedir con algún medio ácido o sumergiendo el alimento, evitando el contacto con el oxígeno. Pero estos serían los compuestos fenólicos, los responsables de provocar esta reacción. Otras sustancias que encontramos en los alimentos, los taninos, que son de un color medio amarillo castaño, que tienen un olor característico y que tienen un sabor amargo y astringente, ¿sí? Que generalmente lo encontramos en todo lo que son alimentos bastante astringentes. Astringencias es como esa aspereza que nos dejan en boca cada vez que consumimos un producto de estas características. Por ejemplo,
la manzana verde, el té, el café en algunos casos, el vino, y la fruta cuando está poco madura, la fruta verde. Vamos con más sustancias. Los compuestos azufrados, que son sustancias volátiles, no son pigmentos, son sustancias volátiles de olor y sabor pronunciado, y que las vamos a dividir en dos, en liláceas y en mostazas. Las liláceas son las sustancias que las vamos a encontrar en el grupo de todo lo que es ajo, cebolla, ¿sí? Que son sustancias que le dan un olor característico a todos estos alimentos, pero que cuando los cocinamos se pierde, ¿sí? o baja, se reduce. Entonces tienen un olor característico cuando están en crudo, pero con la cocción se debilita esa característica, que es lo contrario a lo que ocurre con las mostazas. ¿Por qué? Porque las mostazas tienen un olor característico cuando los cocinamos. En crudo no lo tenemos ese olor. ¿Quiénes son? El berro, el coliflor, el brócoli, los repollitos de Bruselas. Ustedes saben que cuando los cocinamos largan un olor característico. Ese olor característico es gracias a este compuesto, ¿sí? A las mostazas, que es la sustancia, en realidad es el sulfóxido de cisteína, ¿sí? Que lo que hace es justamente desprender el olor. Esta sustancia se desprende cuando se cocina y no cuando está el alimento en crudo, o sea, la inversa de lo que ocurre con las liláceas. Muy bien, y también dentro de este grupo nombramos las frutas secas, y las frutas secas lo que tienen es una gran cantidad de calorías que nos aportan, y grasas. ¿Por qué? Porque todo va a estar dado dentro de sus grasas. Fíjense, calorías muchas, ¿sí? Entre 500 y 600, salvo la castaña, pero la castaña ni la ahumada, ni la que tiene sal, ni nada de esas. La castaña simple como viene es la que tiene un poquito menos de cantidad de calorías. El resto son todas muy parecidas. Fíjense, una gran cantidad de hidratos de carbono, proteínas y, por sobre todas las cosas, mucha cantidad de grasa. Fibra también, una buena proporción, ¿sí? Siempre esto es en 100 gramos. Vitaminas, por sobre todo la vitamina E. La vitamina E es la que está presente en todos los alimentos que tienen grasas. Y sobre todo en alimentos que vienen de productos vegetales, como son las frutas. Y minerales también, ricos en calcio, en hierro, en magnesio, en fósforo, en potasio. Son alimentos que son muy buenos para consumir. Como dijimos antes, una porción es un puñado y no más por día. Con control y con moderación, una buena cantidad de ácidos grasos mono y poliinsaturados. Si tengo que resumir qué es lo que hago con los alimentos, con los vegetales, para poder obtener su mayor cantidad de beneficios, dado que sabemos que son todos los minerales y todas las vitaminas están ahí, lo que trato de hacer es, si puedo, los como crudos. Si tengo que cocinarlos, utilizo un medio de cocción por calor seco para tener la menor pérdida de nutrientes posibles. Si no puedo, utilizo vapor. Y si no puedo y lo tengo que hacer por un medio húmedo, lo que trato de hacer es con poco agua, con poco tiempo de cocción, con cáscara, con trozos grandes y con recipientes tapados, ¿sí? Salvo con los verdes, que los destapábamos para que esos ácidos se volatilicen. Con el resto, con el recipiente tapado, para hacer que el alimento se cocine lo más rápido posible y que tenga menor contacto en el calor, y por ende menos pérdida de nutrientes. Otra de las cosas que puedo hacer siempre que utilizo un medio de cocción húmedo es rescatar el medio de cocción, ¿sí? Utilizo el agua que utilicé para la cocción para, no sé, para hacer una salsa, para hacer algún otro preparado, un caldo. Entonces vuelvo a obtener esos nutrientes que se perdieron con la cocción. Es como que los estoy rescatando, ¿sí? Entonces sería una buena práctica hacer eso. Bien, terminamos con el grupo de vegetales. Seguimos con otro grupo, que es el grupo de huevo. El huevo. ¿Qué sabemos del huevo, no? Está un poco demonizado. El pobre huevo le echan la culpa del colesterol y le echan la culpa de todo.
Pero vamos a ver que no es tan así, ¿sí? Le echan la culpa, pero tiene un mal marketing en realidad. Nosotros si ya hablamos de huevo, vamos a hablar de huevo de gallina, aunque todas las especies, tienen las mismas características. Lo que va a variar generalmente es el peso del huevo, ¿sí? El tamaño, pero en realidad las características en general son bastante similares. Un huevo de gallina, más o menos hablamos de unos 60 gramos el peso en bruto, el peso en neto sería 50 gramos, que 70% es clara, 30% es yema. 10 gramos de cáscara, 15 gramos de yema, 30-35 de clara, ¿sí? Eso es como para más o menos saber de qué estamos hablando. Diferentes tamaños, ¿sí? Lo que va a variar el tamaño es de la especie de la gallina de la que viene generalmente y de cómo estuvo alimentada esa gallina. Vamos con la composición química. Entonces, como dijimos, similar en todas las especies. Hidratos de carbono no tiene. Acá estamos frente a un grupo altamente proteico. Las proteínas que tienen son de muy buena calidad, de alto valor biológico. Son las que vimos que tienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces, las proteínas van a ser las de alto valor biológico y van a tener aproximadamente 12 gramos, ¿sí? De proteínas. Las grasas también. Va a ser un alimento rico en grasas. ¿Dónde van a estar las grasas? En la yema. Pero acá es donde yo le voy a hacer un buen marketing al huevo y voy a empezar a hablar bien de él. ¿Por qué? Porque se lo ha culpado de que es el responsable de aquellos valores de colesterol cuando tenemos un exceso de colesterol en sangre. Y en realidad no es el responsable únicamente. ¿Por qué? Porque se descubrió con estudios que se hicieron que la yema, que es donde están todas las grasas, tiene un 65% de ácidos grasos poli y monoinsaturados, o sea que tiene grasas de las buenas, podríamos llegar a decir. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte, ¿sí? Serían las grasas buenas. Y obviamente tenemos ácidos grasos saturados dentro de su composición, pero solamente en un 30% aproximadamente, 30-35%. Todo el resto son ácidos grasos mono y poliinsaturados. Por eso dejó de culpárselo del alto colesterol que tenemos en sangre cuando los niveles no nos dan. Acá les muestro lo que les decía, que de acuerdo a la especie, en realidad lo único que va a variar es la cantidad y la proporción. Fíjense, este pesa un huevo de gallina que pesa 50 gramos y este es uno de codorniz que pesa 10 gramos. Pero después, más o menos, las cantidades van a ser las mismas en cuanto a nutrientes, ¿sí? Vamos a ver el huevo y vamos a estudiar cada una de las partes. Si yo viera un huevo con un ovoscopio, lo que vería sería esto. Entonces vamos a ver cada una de sus partes. Si arranco por la parte externa, me voy con la cáscara. La cáscara está hecha de carbonato de calcio, ¿sí? Muy rica en carbonato de calcio, carbonato de magnesio y fosfato de calcio. La cáscara puede ser de diferentes colores. Los colores van a variar de acuerdo a la variedad de la gallina, a la especie de la gallina, la raza. No aporta absolutamente ninguna otra cosa, ¿sí? Es nada más que eso. Después tenemos las chalazas, que son estos cordoncitos que lo que hacen es sostener a la yema centrada en el medio de lo que sería el huevo. Estas chalazas se pueden ir moviendo y ahora vamos a ver por qué a medida que va pasando el tiempo una vez luego de la postura, ¿sí? Pero lo que hacen y como tienen como función es estos cordoncitos mantener bien centrada la yema. Vamos con la yema. La yema dijimos que era la que era rica en grasas. Ahí estaban las vitaminas, que vamos a tener vitamina A y D. La vitamina A porque tiene color amarillo y nosotros vimos que todo lo que era amarillo y tenía betacaroteno tenía vitamina A, entonces vitamina A, vitamina D. También rica en potasio, en azufre, en fósforo, en hierro. Ahí están todas las grasas, pero sabemos que el 65% son grasas de las buenas. Y está cubierta por una membrana vitelina, que es una membrana que es casi imperceptible para nosotros, pero que está alrededor de toda la yema, ¿sí? Luego tenemos el albúmen, ¿sí? O la clara.
¿sí? Que es todo lo blanco, todo lo que es transparente cuando no está cocido y es blanco cuando lo cocinamos. Tiene 3 capas en realidad, que nosotros la podemos llegar a ver si tiramos un huevo en un plato, podemos llegar a ver las diferentes capas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes consistencias, ¿sí? Desde la externa hacia la interna se va haciendo cada vez más densa, o sea, la externa es cada vez es más acuosa, la del medio es un poquito más densa y la que está más cerca de la yema es cada vez más densa y más gelatinosa. Es muy rica, ahí están todas las proteínas, ¿sí? En la yema no tenemos proteínas, tenemos las proteínas en la clara. Las proteínas de alto valor biológico están todas en la clara. Y también va a estar muy rica en minerales y en vitaminas. Luego tenemos la cámara de aire, que la cámara de aire formada por las membranas testáceas, ¿sí? Que son unas membranas que están alrededor de toda la cáscara internamente. Estas membranas lo que hacen es lo siguiente. La cáscara tiene unos micro agujeritos que ustedes no los van a ver, que son imperceptibles para el ojo humano, pero que en realidad es muy porosa la cáscara. Entonces lo que ocurre es que a medida que va pasando el tiempo, una vez que pasó el tiempo de postura, desde que fue puesto el huevo hasta que uno lo consume, va pasando los días. Si yo no lo consumo fresco ese huevo, esta cámara de aire cada vez se va haciendo más acá, ¿sí? Se va corriendo, se va haciendo más grande. A medida que esa cámara de aire crece, ¿qué ocurre? Esto se empieza a descentrar, porque los cordones empiezan a ceder, entonces se empieza a correr la yema del lugar. Eso me da la frescura del huevo, ¿sí? La cámara de aire a mí lo que me dice es qué tan fresco es este huevo. Entonces está dado por estas membranas testáceas que tienen alrededor de la cáscara. Y después tenemos la célula germinal, que en el caso de no ser un huevo para consumo y un huevo que va a dar un pollito, sería a partir de la célula germinal que crecería. Vamos a ver cómo evaluamos que el huevo sea fresco o no para consumirlo. La típica es la flotación. Nosotros sabemos que si tenemos un huevo que lo ponemos en un tarro con agua o en un bol con agua y flota, ¿es por qué? Porque esa cámara de aire que vimos antes es muy grande, entonces lo hace flotar. Le da aire al interior y lo hace flotar. Por ende quiere decir que es un huevo que tiene muchos días de postura. Los huevos se consumen dentro de los 20-30 días de puesto, ¿sí? Y siempre los vamos a mantener refrigerados en nuestra heladera y nunca los vamos a lavar cuando los traemos de donde los compramos, ¿sí? Los vamos a lavar antes de utilizarlos. Cuando nosotros los compramos, los guardamos en todas las heladeras. Los fabricantes de heladeras hicieron un lugar especial para los huevos y que incluso tienen un cajón y que no tienen contacto con otro lado, con lo cual si nosotros los guardamos así como vienen no pasa absolutamente nada, porque no tienen contacto con ningún otro alimento. Lo que nosotros hacemos es guardarlos así como llegaron. A lo sumo le sacamos alguna tierra con un paño seco, si es que tiene tierra o tiene alguna pluma pegada o tiene algo, pero nunca los metemos bajo el chorro de agua, porque cuando nosotros los lavamos, lo que hacemos es abrir todos esos poros que tiene la cáscara. Y cuando abrimos los poros ingresa el aire, y con el aire puede ingresar cualquier bacteria. No solamente lo va a envejecer más rápido y va a hacer que esa cámara de aire se crezca y se haga más grande, sino que además puede ingresar algún microorganismo. Entonces no los lavamos hasta el momento de utilizarlos. ¿Qué más podemos hacer para darnos cuenta si el huevo está fresco o no? Nos olvidamos de ponerlo en el tubo o en el vaso con agua. Cuando lo abrimos y nosotros vemos que la yema no está centrada, quiere decir que es un huevo que tiene muchísimos días de postura. ¿Por qué? Porque esas chalazas, lo que hicieron esos cordoncitos fue descentrar esa yema, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es, si lo miráramos así, la yema tiene que tener cierta envoltura, ¿sí? Tiene un cierto volumen. Cuanto más chato está, quiere decir que ese huevo tiene más días de postura, perdón. Y acá vemos en un plato, primero, no solo que está descentrado, sino que las diferentes texturas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la clara tiene diferentes texturas y que se va haciendo cada vez más densa a medida que va hacia la yema?
se empieza a poner cada vez más líquida. Entonces un huevo que debería ocupar un diámetro muchísimo menor, se empieza a expandir. ¿Por qué? Porque no solo se descentró la yema, sino que además se hizo muy fluido toda la clara y por ende está viejo. ¿Qué más podemos encontrar en los huevos? A veces encontramos como unas manchitas de sangre, ¿sí? Bueno, esta ya es mucho más grande, unas manchas de sangre o unos como pedacitos marroncitos de carne, que lo que quiere decir es que puede ser que ese huevo tenga, la gallina que lo puso puede haber tenido o algún problema en la ovulación o algún problema en el tracto de reproductor, ¿sí? Que cuando lo puso por ahí tenía alguna lastimadura o algo y podría haber pasado al huevo que produjo. Entonces son huevos que los desechamos, ¿sí? No los consumimos porque no sabemos qué le pudo haber pasado. ¿Qué propiedades tiene el huevo en la cocina? Emulsionante ya sabemos, el emulsionante, por ejemplo, la yema. ¿Por qué? Porque es las grasas, entonces las grasas lo que hacen es emulsionar. Y esto está dado por los fosfolípidos que están dentro de esta yema, ¿sí? Las grasas, que son fosfolípidos, van a ayudar a ser emulsionante para cualquier preparación que nosotros utilicemos. Bueno, la clara como espumante, nosotros sabemos que si las batimos, si las utilizamos bien batidas, van a tener un efecto espumante justamente por el aire que se le incorpora dentro de ese batido. Y después coagulante del huevo entero, ¿sí? Las proteínas del huevo coagulan más o menos en 60, 65 grados, la clara a 60, la yema tarda un poquito más, pero sabemos que tienen un poder de coagulante. El poder de coagulante nos permite ligar, nos permite hacer masas más homogéneas y más mezclables. Entonces esas serían las propiedades del huevo. ¿Qué más? ¿Qué factores influyen en el batido de estas claras que dijimos? Cuando yo bato claras, lo que tengo que tratar de hacer es que sea el huevo lo más fresco posible, ¿sí? Cuanto más fresco es el huevo, mejor voy a montar mis claras. Las voy a montar, si bien yo tengo mis huevos dentro de la heladera, los saco un tiempito antes para que tomen temperatura ambiente y para poder batirlas mejor y correctamente. El tipo de batidor, cuanto más abierto sea, cuanto los alambres más abiertos, más incorporación de aire, por ende va a aumentar más el volumen de mi batido. Y el tiempo de batido, ¿sí? Cuanto más batido le doy, más cantidad de aire voy a ingresar. ¿Qué ingredientes adicionales puedo agregar? Si yo le agrego agua, ¿sí? Pero no más de un 40%, puedo aumentar el volumen, ¿sí? Lo mismo, si le agrego grasas, voy a hacer todo lo contrario, voy a bajar el batido. Imagínense cuando ustedes rompen mal un huevo y les queda un pedacito de yema, esas claras es casi imposible después batirlas. La sal, que le va a proporcionar estabilidad y le va a dar un determinado volumen a esas claras, que generalmente siempre le agregamos. Algún ácido que baja el pH y el azúcar, que si se lo vamos a agregar, también lo vamos a agregar a mitad de batido para no bajar el volumen que venimos proporcionando. ¿Qué más puede pasar con los huevos? Tenemos ovoproductos, ¿sí? Y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque la industria los utiliza para un montón de cosas, para productos industrializados, por sobre todas las cosas, y para evitarse, obviamente, cualquier problema o intoxicación que pueda haber. Para eso se utiliza mucho el huevo pasteurizado, que puede venir como huevo entero, como clara pasteurizado, como yema pasteurizada, pero son diferentes tipos de ovoproducto que hoy día se consiguen muy fácilmente y que en la industria obviamente son los que más utilizan. Lo mismo que el huevo deshidratado, la clara deshidratada o la yema deshidratada, ¿sí? Se les ha quitado todo su contenido acuoso y por ende se utiliza como huevo en polvo. Pero bueno, lo utiliza generalmente la industria para realizar productos industrializados. Como dijimos entonces, las condiciones para conservarlos van a ser refrigeración, siempre en la heladera. Para congelarlos en realidad no se aconseja el congelado porque generalmente cambia mucho su textura. Entonces, si no está cocido es muy difícil después, que realmente queda muy
cambia mucho la textura del huevo, entonces no es lo más aconsejable, salvo que tenga una pasteurización previa. La deshidratación, que se hace a nivel industrial, en donde obviamente se fracciona o no el huevo y se deshidrata, y la pasteurización, que también es un método industrializado, que el huevo pasteurizado de la gallina no existe. Lo que sí existe es la pasteurización de huevo para luego hacer algún otro producto. Entonces esto lo que me asegura a mí, por sobre todas las cosas, es si hay salmonela, evitarla y no tenerla, cualquier microorganismo, y me permite trabajar productos industrializados o procesados. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del huevo y qué marketing le vamos a hacer? Marketing bueno es que protege la salud y puede prevenir enfermedades, porque sabemos que tiene proteínas de alto valor biológico y que son de muy buena calidad. Tiene proteínas de la mejor calidad. Un huevo aporta el 30% de las recomendaciones proteicas de un niño y más del 10% de un adulto, o sea que es importante consumirlo. Un huevo por día es suficiente y está bien. Es un producto económico y fácil de conseguir y, por sobre todas las cosas, fácil de incorporar en la alimentación. ¿Por qué? Porque lo utilizamos como huevo en sí o como alguna mezcla. Está disponible todo el año y no es necesario prohibir la yema, como dijimos, porque dentro de las grasas que contiene grasas de las buenas. Hasta acá entonces con grupos de alimentos.